Siguiendo con la charla debate, le damos la palabra a Darío Ibarra, de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Metán. Muchas gracias. Buenas noches y gracias por la invitación a todos. Bueno, pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos Metán desde hace algún tiempo. De algún modo en casa, en la familia pasaron cosas también. Y bueno, yo voy a hablar un poquito acerca de cómo se fueron llevando a cabo los juicios, o el juicio que se hizo de lesa humanidad por Metán el año 2014, el año pasado. Y bueno, comentarle un poquito de quiénes fueron las personas que estuvieron imputadas, procesadas en su momento, actualmente están condenadas, y cuál es su situación y cómo fueron. En el transcurso, el juicio viene a ser la segunda instancia de la primera, que vendría a ser la etapa de instrucción, donde se recaban la mayor cantidad de datos posibles de los chicos que hay desaparecidos. Lo que desaparecieron en Metán, de todos los desaparecidos y muertos y fusilados de Metán, hay unos cuantos que son de Metán, otros desaparecieron en Córdoba, otros en Tucumán. Casos más sonados es Montenegro, Totti Montenegro e Isla Montenegro, papá y mamá de Victoria Montenegro. Ellos desaparecieron en Buenos Aires. Y Victoria es la hija expropiada creo que tenía aproximadamente 15 días. Los juicios se celebraron en Salta, en el TOF, en el Tribunal Oral y Federal. Fueron 9 meses. De hecho, estaba programado, de acuerdo a la cantidad de personas que iban a declarar, de testigos, para 3 meses. Pero se extendió a 9 meses porque en el medio de los juicios se fueron encontrando nuevos datos. Eva es uno de los nuevos testigos que ingresaron a la causa, porque en este caso el Mario Monasterio hasta ese momento se creyó que había desaparecido de la vía pública, que lo habían secuestrado de la calle 25 de Mayo. Pero gracias al testimonio de Eva se pudo constatar de que Mario había llegado a su casa, había cenado y le había dicho a Eva que tenía mucho miedo y que lo estaban siguiendo. Los imputados, uno de los imputados, que actualmente ya está condenado, Eduardo del Valle. Se juzgó en ese año a 4 personas, 6 en total, 4 de Metán y 2 militares. Un militar y un oficial de la Fuerza Policial de Salta, Gentil Mulcol. Y los otros 4 ya eran de Metán, era Eduardo del Valle, Andrés Zoraire, Honorio Medina y Perelló, que actualmente 3 de ellos están con condena en la cárcel de Güemes, y uno que estaba en cárcel, que había tenido perpetua y cárcel común, ahora está en su casa con prisión domiciliaria, como había estado antes de que comience todo este proceso. Bueno, es un poquito lo que es el juicio. La idea es comentarle cómo es la situación, porque en los juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo, que se celebran, la idea inicial es que estos personajes siniestros de la historia puedan cumplir una condena de cárcel común y que estén presos, no que estén en sus casas. Como dijo Eva, lo que descrito, la edad, la salud, hace que la justicia tenga ciertas contemplaciones que no tienen los familiares, porque sus hijos no están, contemplaciones que no tienen los presos políticos, porque en otros casos hay presos políticos que en Metán han quedado ciegos, han quedado sin sus partes vitales, otros no pudieron procrear, y con ello no hubo contemplación. Eso es importante como para que también la generación de conciencia llegue a que uno pueda hacerse la pregunta, la pucha, torturaste, desapareciste, estás en tu casa. Más o menos, como para que se tenga idea. Lamentablemente, y digo lamentablemente, el sistema judicial argentino no está preparado para los juicios de lesa humanidad. Lamentablemente, porque se juzga, lo único que tiene de lesa humanidad es que es imprescriptible, o sea que pueden pasar
100 años y igual se le puede hacer juicio a la persona que se cree que cometió delito de lesa humanidad. Pero de ahí en más, el sistema judicial pasa por las instancias judiciales, tal cual como pasa cualquier delito común, como por ejemplo un robo, como por ejemplo un hurto o cualquier otra cosa parecida, bueno, después hasta violaciones y todo eso, que son prescriptibles, que tienen prescripción. Bueno, el sistema argentino no tiene eso. Vos juzgás a un genocida y pasa a una instancia superior que se llama el recurso de casación, en donde la defensa tiene la obligación de apelar si es que el juicio no es definitivo. O sea, si yo te juzgo y te digo, bueno, la condena está firme, ya no hay más que decir, pero el 90% de los casos la condena no es firme y se eleva el recurso de casación y pasa a un nuevo juicio. El tema es que cuando llega un nuevo juicio, y aquí está la joda, por decirlo de alguna manera, porque la situación procesal del imputado se retrotrae a la situación que estaba previa al juicio. O sea, que si vos eras una persona que estaba imputada, imputado no significa que estés en la cárcel, significa que estás sospechado de haber cometido tal o cual delito. Si vos estás imputado y estás en tu casa y sos libre de andar por donde vos quieras, si a vos te condenan certificadamente por lesa humanidad y en casación se eleva el recurso y casación dice, lo vamos a tomar al caso, tu condena se retrotrae a tu situación anterior. Si vos estabas en casa, volvés a casa. Si vos estabas libre, volvés a ser alguien libre, por más que hayas sido condenado. Es por eso que la justicia argentina, en este caso, no toma, ni adopta, ni reformó la institución ni las herramientas necesarias para que estén realmente condenados, como el caso de Nuremberg. Esta situación hace que muchos de los presos que han sido condenados estén libres y muchos se hayan fugado, en el caso de Tucumán, que se fugaron un par y se fueron a Uruguay. Esto hace que retrotrae un poco lo que es el pedido de justicia. Esto, chicos, es como para que reflexionen un poco también de que estos casos, aunque todo el mundo lo quiera cerrar año tras año, esto es algo más vigente que nunca, esto es algo más vigente en la actualidad, porque la coyuntura política, las situaciones sociales actuales, yo le puedo asegurar que aunque tengamos la libertad de venir y hablar y decir cosas, muchas de las libertades que nos corresponden, de los derechos que nos corresponden, no están siendo cumplidos. Y ya no tenemos milicos que nos pongan una arma en el mate, porque ya no hace falta. Ya la bajada ideológica que ellos infundaron por el terror a nuestros padres y muchos de los hijos queda aún perenne y ya no hace falta armas. Ya no hace falta armas. Casualmente, antes del que se haga el acto del 24 de Metán, hablamos con la señora de la Biblioteca Popular de Metán y nos presentó un libro que se llama Un golpe a los libros. Es un libro que habla sobre la institucionalidad que se dio de parte de los gobiernos militares, de los golpes militares, es el ataque a la cultura. O sea, el milico promedio, podía matar, podía torturar, podía desaparecer a cualquier persona, que ellos quisieran. Pero lo que no se podía cambiar, y para ellos era lo más difícil, era la cultura. Ellos predicaban el ser occidental y cristiano. Para ellos esa era la prédica, o el ser nacional. O sea, se agarraban de algo que a la mayoría de la gente, vos decís, el ser nacional, el ser patriota, y lo tomaban y lo deformaban y decían que lo que ellos decían que era el ser patriota. ¿Está? De las cientos de editoriales que había, cerraron durante la época del proceso y antes. Antes Argentina era un país que importaba libros. Había más de 500 editoriales en el país. Luego, con una ganancia de aproximadamente 50 millones en conceptos de literatura.
Luego del proceso bajó a 17. Quedaron miles de personas sin trabajo, y no solo el hecho de que ellos cerraban editoriales porque no le convenía el movimiento político, sino también que lo que se importaban de afuera también los clasificaban en 3 términos, F1, F2 y F3, cuáles se podían leer y cuáles no. Esa misma bajada ideológica, porque es una bajada ideológica, hizo que mucha gente hoy en día, en la actualidad, no tenga un parámetro. Hoy en día se puede decir, aquel es zurdo, aquel es comunista, y es su ideología. Pero no nos confundamos. El capitalismo también, como modo financiero, también es una ideología. El consumismo innecesario también es una bajada ideológica. El que no tengamos las herramientas y los parámetros para darnos cuenta de lo que estamos viviendo, no significa que no hayamos sido ideologizados. El 90% de las personas argentinas y del continente del cono sudamericano somos ideologizados. Yo me crié en el capitalismo, viví mis años de fruto durante un neoliberalismo. Y es una bajada ideológica. Antes era más bueno escuchar Guns N' Roses que un autor local. Y eso es ideología. No nos confundamos, no solo el zurdito es ideológico, porque leyó Marx, Gramsci, qué sé yo, no. También tenemos la ideología del otro lado. Lo que nos sacaron fue el parámetro para darnos cuenta. Y es por eso que actualmente golpe militar por las armas ya no hace falta. Ya no hace falta, chicos, porque ya estamos con el chip nuevo metido en la cabeza. Lo que tenemos que hacer nosotros es una frenada, un detenimiento en la conciencia y poder ver y poder vislumbrar en qué estamos parados y de qué lado pertenecemos. Yo hasta hace poco, no hasta hace tampoco, pero conocí lo que era superestructura, infraestructura, algo que tenía que haber aprendido de la secundaria, ¿no? Lo conocí después, a golpe, y un poco con libros también. Pero esas son cosas que a nosotros no nos muestran. El sistema está hecho para eso. Por ese lado, los milicos, porque hay que decirlo así, más que neutral, los milicos, trabajaron muchísimo. Era la parte más dura de ellos. Era la parte más dura. Porque ellos con matar a lo que ellos llaman subversivos, no sacás la idea de matar a un subversivo. Ellos atacaban a los medios de comunicación, La Nación, Clarín, eran prensas que no eran compradas, porque la prensa de Nación y Clarín eran socios. Ellos no eran diarios que decían por miedo postulamos esto, por miedo decimos lo otro. No, eran socios. Este es el caso Greiber. Una persona que era dueña del papel prensa y que lo desaparecieron, lo torturaron, estuvo preso casualmente con él. Para poder vender a un precio vil la empresa. Hubo muchísimos acosos financieros. La dictadura comienza no solo, la dictadura esta, para entenderla un poquito, la del 76, nos tenemos que retrotraer, como dijo el profesor de historia, a la del 30. Quizá una más cercana a la de Onganía, del 55, donde se intentaba ya desde ahí, porque esas eran dictas blandas, por decirlo de alguna manera. La dictadura vino en el 76 con el fenómeno del desaparecido, esa figura que vos no estás muerto ni estás vivo, estás desaparecido. Un padre no sabe qué hacer. Los recursos de amparo que se pidieron iban todo al retrete. No había justicia, no había nada. Y aprovecharon también para la sistematización de desaparición de personas, la sistematización para la desaparición cultural argentina. Desaparición de libros, desaparición de opiniones. Clasificaban diarios, los que no estaban junto con Nación y Clarín, los clasificaban para ver si podían circular o no podían circular. Habían armado leyes, se habían llevado de otras leyes, trataban por todos los medios de mostrarle al mundo de que era un país libre cuando había censura por todos lados. Censuras previas, posteriores, de todas partes. Fueron, digamos, épocas en ese sentido muy duras. La prensa, la televisión, la radio. Un golpe a los libros, yo les recomiendo, chicos, que lo puedan leer. No lo deben tener, obviamente, porque no se puede tener todos los libros,
una grilla de estudio.